es mi fuerza y mi escudo. En él yo confiaré. Yo conozco tu nombre. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Fuente de mi corazón, es mi fuerza y mi escudo. Oh, en él yo confiaré. Yo conozco tu nombre. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos en ti, tu amor perfecto me hace libre. Huyo el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Bienvenido. Toma este lugar, Señor.
donde estás, quiero que declares que el día de hoy todo temor es hecho fuera de nuestras vidas. Cuando Dios viene a gobernar a nuestras vidas, no hay espacio para el temor. Y el día de hoy quiero que declares que esta noche será una noche de libertad. Estamos tan agradecidos, Padre. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Y si nos está escuchando en el Facebook, son las 9 de la noche. Si nos está escuchando y viendo a la misma vez, igual que el Facebook, y nos está viendo por la televisión, la cadena del Milagro, canal 54 de Dish, 54 de Liberty, y por CDM Internacional por unored.com y los demás medios, pues son las 12 de la medianoche. Pero este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Hoy vamos a continuar el tema. Esta es la tercera parte de la serie. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento. Basado en el capítulo 12 capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios, donde habla de los dones del Espíritu y habla del don de discernimiento que hasta se reflejó en la presencia de Cristo cuando discernió al diablo utilizando a Pedro. Así que continuamos con este tema, pero antes de eso, pues siempre tenemos una introducción a todas estas cosas. Y en la introducción de hoy quiero recordarles, como siempre, que oren por mi esposa, oren por mi hijo, oren por mi hija Kimi, por mi hija Catherine, por mi yerno Freddy. Oren por todos los que trabajan en Clamor, por el día de Clamor el 7 de septiembre. Oren para que Dios supla todo lo que se necesita para la reconstrucción, reorganización del ministerio, que podamos terminar la pequeña oficina mía en casa, que está detenida por una filtración que viene no del cielo, viene del apartamento de arriba, o de algún sitio por ahí arriba, y que podamos, una vez terminemos eso, si es voluntad del Señor, porque en casa no podemos hacer todo el trabajo y necesitamos voluntarios que puedan venir a ayudarnos, y es difícil donde yo vivo, que Dios nos dé un lugar. Lo primero es que necesitamos un lugar que podamos poner la oficina. Ustedes saben ya lo que pasó con la oficina, todos los propiedades del ministerio fueron embargados, y es una historia larga. Pero necesitamos un lugar estratégico cerca de donde yo vivo, que ya sea arrendado, que no pague mucho, o que alguien toque y nos done una propiedad, o que consigamos algo por un precio razonable, donde no tengamos que meternos en una hipoteca con el banco para no vivir lo que acabamos de vivir en el pasado. Y tengo instrucciones de no meterme en eso con los bancos. Ahora, si aparece una propiedad y que Dios nos guíe, porque hemos estado hablando de eso, de hacer la voluntad de Dios, no aceptaré nada, ni me meteré en ningún sitio que Dios no me apruebe. No
importa que es regalado o no regalado. Si es regalado y es de Dios, lo recibimos. Luego, si Dios nos trae algo que sea que sea lo que necesitamos, no más ni menos de lo que necesitamos para organizar todo el trabajo de nuevo, después que se perdió todo el aparato de las cartas, de contestarle a la gente, de atender a la gente, de tener reuniones, pues todo eso lo necesitamos tener, pero que no sea una carga de una hipoteca de cientos de miles, de 100,000, de cientos de miles de dólares. Que sea, si es algo que podamos nosotros recoger los fondos y saldarlo y pagarlo de alguna forma conveniente, que no estemos hipotecados, Cristo viene pronto y no nos queremos involucrar en otro revolú con un banco. No queremos hacerle un préstamo al banco. Si alguien nos dona una propiedad y tiene alguna pequeña deuda y Dios lo aprueba, pues eso estamos buscando la dirección, que nada que hagamos sea fuera de la voluntad de Dios. Ahora, no haremos préstamos para equiparla, ni haremos préstamos al banco para, ¿cómo decirse?, decorarla, organizarla, construirla por dentro, ¿sabes? La parte que hay que hacer por dentro. Ya un compromiso que yo he hecho, que Dios tendrá que suplir, y según vaya apareciendo, pues aparece para comprar este equipo, se compra. Primero poner en orden, decorar, ¿cómo se dice?, organizar esa oficina, construir lo que haya que construir, pero que vaya apareciendo el dinero sin hacer ningún préstamo al banco para nada de eso. Aparezca la ofrenda, aparezca los materiales, lo vamos a hacer de esa forma porque Cristo viene pronto y yo no quiero saber más de estar embrollado con un banco en ese sentido. Así que es algo especial. Igual que si Dios quiere que salgamos del apartamento, pues Él nos dirá cómo hacerlo. Si Él quiere que nos vayamos de ahí, si quiere que lo vendamos, y a dónde nos quiere, si nos quiere en Puerto Rico, si nos quiere conseguirnos una casa, que no tengamos que estar enredados en una deuda loca, o si quiere que nos vayamos de aquí a la tierra que Él nos diga que nos vayamos. En ese proceso estamos orando. Yo sé que tenemos que irnos del apartamento donde estamos. No sé cuándo, no sé para dónde, no sé cómo vamos a hacer. Estamos orando, hermano. Yo estaré aquí, en Puerto Rico, ya sea dentro de Puerto Rico, o si me tengo que ir de Puerto Rico, en la voluntad de Dios. Todo lo estoy poniendo delante de Dios. Ahora sí sé que tarde o temprano ya Jorge Isaac está creciendo y el asunto del apartamento se nos hacen. Ha habido unas cosas que han sucedido que nos han hecho pensar si es la voz de Dios que nos está diciendo que ya llegó el tiempo. Y además se está poniendo un poco incómodo. Jorge Isaac va creciendo. Como sea, queremos hacer la voluntad de Dios. Y yo soy uno que me someto a Dios, como le dijimos en el pasado programa, guíame por el camino eterno. Quiero que sea Dios que me guíe. Si Dios quiere yo siento, y no digo que no afirmo nada, sino digo que en el sentido que yo estoy creyendo, pero Dios me tiene que confirmar eso. Dios me tiene que confirmar si lo que yo siento de salir de ese apartamento es de Dios. Él me lo confirme. Y segundo, hacia dónde nos confirma, hacia dónde vamos. Si es aquí en Puerto Rico o si es fuera de Puerto Rico. De todas maneras, con la tecnología, Clamor sigue, el programa de televisión sigue,
Yo lo que tengo es que, si no filmarlo allá, venir y grabarlo, estar unos días y grabar aquí, me voy, como quiera, se hace. Dios conoce todas las cosas. O si quiere que permanezca el apartamento, para cuando vengamos a Puerto Rico lo utilicemos. O sea, yo estoy orando a Dios, hermano, porque han pasado unas cosas que me han hecho pensar y me han hecho analizar que quizás es tiempo de tomar una decisión y hacer la voluntad perfecta de Dios. Yo quiero que ustedes me ayuden a orar por eso. Ayuden a orar por eso, que Dios nos guíe en su perfecta voluntad. Sigo orando por el día de clamor el 7 de septiembre, pidiendo a ustedes que oren por todo el equipo que nos vamos a reunir pronto en este mes. Además de eso, la visa que necesito para Venezuela. Ya ustedes saben el viaje que di, que pensé que iba a conseguirlo en Nicaragua, no fue posible. No fue posible en Panamá, no fue posible a través de los instrumentos que yo conozco. Recibí una llamada de Venezuela de una persona muy importante que dijo que iba a hacer todo lo posible, si esa es la persona. Dios lo que me llevó y me dijo, no te frustres, porque este viaje tuvo su propósito, no el que tú pensabas, pero tuvo su propósito, se llevó a cabo. Y yo soy el que tengo la llave de abrir y cerrar. Yo soy el que tiene la llave de abrir y cerrar. Y cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo cierro, nadie habla. Simplemente necesitamos esa dirección de Dios. La otra petición que tengo es ir a Guinea Ecuatorial a conocer ese pueblo que ya me conoce de muchos años y que muchos se han convertido a través de la radio, de la onda corta, se han reunido, se han convertido a través de mis mensajes en cassette, cuando habían cassette y todas esas cosas. Quiero visitar con Antonio Manzonga, que es un siervo de Dios, que es de esa isla, de ese país, en África, y que tiene conexión en Nigeria, y que la siguiente petición es que yo pueda ir a Nigeria. Ya yo le he explicado, Nigeria, yo fui a El Salvador en plena guerra, y no fue pensando en campaña, y se dio la campaña más grande en la historia de El Salvador. Yo no voy pensando en campaña ir a Nigeria, voy pensando en reunirme con el liderato, con 1,000, 2,000, 3,000, ir a las profundidades más peligrosas, reunirme con el liderato allí. Y si es voluntad de Dios, aun todo el peligro que hay, y Dios quiere que se dé una serie de actividades multitudinarias, que se den, o como se den. Pero necesito la oración de ustedes, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Usted no sabe el poder que tiene la oración. La oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Y si fuera tu fe como un grano de mostaza, te diría a este monte, quítate de aquí, échate en la mar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es indiscutible y es determinante que Dios nos dé la fe correcta, la fe amplia, para que se realicen de nuevo, como Él me ha prometido, se restaure el ministerio de liberación en este ministerio, y de milagros empezamos a ver sanidades y milagros y lo sobrenatural, pero sobre todo la salvación de las almas. Ese es el milagro más grande, el más sobrenatural. Pero aquello, la liberación, los milagros de físico, los milagros de la naturaleza, como cuando detuvo el huracán aquí, detuvo la sequía, ayudan a que la gente conozca el poder de Dios y se conviertan, porque el propósito más grande es que en este año ganemos miles de almas, o cientos de almas, o una que se gane, ¿vale? Pero queremos ganar muchas almas para Cristo. Así que esa encomienda que le doy,
Y si usted siente colaborar no solamente con la oración, quiere colaborar económicamente, pues hace un cheque o giro postal, lo que Dios le ponga en su corazón, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Bueno, y lo que no tengo PayPal ni otros métodos, pero tengo por lo menos ATH móvil. Nuestra cuenta está en la cooperativa de los hermanos, es una cooperativa cristiana. Y usted puede accesar a través de lo que se habla de, en el asunto bancario, lo que es negocio, pone donación, busca Clamor a Dios y luego / Clamor a Dios y ahí hace su donación. Lamentablemente, yo ahora que estoy aprendiendo a buscar los nombres en el teléfono de las personas que hacen eso, los otros días accidentalmente lo encontré, pero hoy antes de irme de aquí voy a pedir que me ayuden a encontrar eso para yo hacer una lista de ustedes que lo hacen por ATH y leerla también aquí, tanto aquí como en Facebook. Así que es importante que ustedes colaboren y oren y recuerden que son parte integrante de este ministerio. Pero más que nada, su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hoy continuamos analizando las cosas que están. Antes de entrar en el estudio, quiero hablar de la importancia de que estamos atentos de lo que está pasando en el mundo. Hermano, el presidente Biden ha cometido unos errores graves. Su salida, aunque se estaba planeando la salida de Afganistán, se estaba planeando por el presidente Trump en una forma ordenada, no el desorden que hizo Biden. Se estaba planeando sacar todo el armamento que había allí para no dejárselo a los talibanes y a los grupos terroristas que están en Afganistán. Tengo que tocar este tema porque la situación es grave, hermano. Este presidente, en su ignorancia o mal aconsejado, hay varias cosas que quiero que oren por él para que Dios ponga su temor sobre él. Pues, abruptamente sacó las tropas. Lo primero que hizo fue que abandonó la base militar que había allí y dejó allí todo, antes de sacar la gente, que lo primero que tenía que sacar era escuché bien, primero era sacar la gente, dejar los aviones, los helicópteros y dejar los tanques y todo el armamento y todas las tropas allí tranquilas. Antes de sacar las tropas, antes de hacer nada de eso, lo primero que tenía que hacer era sacar los civiles, los misioneros, los afganos que por 20 años han ayudado a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Eso era lo primero, pero eso no fue lo primero que hizo. En su ceguera espiritual, en su ignorancia o en su negligencia, lo primero que sacó, óigalo bien claro, fue todo el armamento militar y tácticamente empezó a sacar todas las, después, todo, en vez de sacar todo, en vez de sacar primero el armamento militar, lo dejó allí. Los aviones, dejó allí los aviones, dejó las tanquetas, los tanques, los misiles, las municiones, todo lo dejó. Y lo último que él tenía que cerrar era la base principal que tenía Estados Unidos. Pues eso fue lo primero que hizo. No sé en qué cerebro cabe eso. Para que vea los errores que cometen los líderes. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego de sacar eso, antes de primero sacar sacar todo el armamento militar, si era necesario, no dejarlo ahí. En el orden, vamos a establecer el orden. Sacar lo primero que tenía que hacer, vamos a ver el orden, que aquí estoy un poco
Esto es bien difícil. Corrigiendo. Lo primero que tenía que sacar era todo el personal civil que había allí. Dejar los aviones, dejar los tanques, dejar la base operante, dejar los militares, óigame bien, y entonces sacar primero todos los civiles de allí. No sacar primero los militares y no, sacar los civiles primero y dejar los tanques, dejar los aviones, todos para proteger a los civiles y proteger los militares que quedaban. Eso es lo primero que tenía que hacer. Dejar esa base funcionando, protegiendo a los militares y a los civiles que quedaban. ¿Ok? Y entonces, en una labor después que sacaran todos los civiles y todos los afganos que tenían visa, que tenían compromiso de sacarlos, mientras quedaban los aviones, mientras quedaban todo para protegerlos, y la cobertura aérea para proteger de los talibanes y los demás grupos terroristas que hay allí. Luego entonces se sacaban los militares y se sacaba todo el armamento que había allí. No se podía dejar el armamento allí. Entonces se dejaba un grupo nutrido para asegurar un cambio de gobierno, no abandonar ese gobierno, dejar un grupo sustancial de militares en lo que hubiera una transición pacífica allí, no el debacle que hubo. Quiero que se entienda bien claro. No sé si al principio me turbé un poco en los números, pero quiero aclarar bien claro que el proceso era eso. Número uno, y quiero aclarar, por si acaso no me di a entender al principio, me confundí o lo di equivocado. Primero, sacar todos los misioneros, sacar que se quieran ir, todos los civiles y todos los colaboradores que tenían ya compromiso de sacarlos de allí. Eso era lo primero que había que hacer. Okay. Ya bien, vamos por bien camino. Después, sacar lo que fuera necesario de las armas y sacar un grupo que fuera necesario de los militares, pero dejar por un tiempo allí un grupo de militares para asegurar una transferencia segura y que los afganos estuvieran preparados para defenderse a sí mismos. Una vez que eso estuviera, entonces se sacaba todo. Es un poco confuso, ¿verdad? Uno se confunde con esto, pero esa es la forma correcta, la he explicado ya. Explicado como 2 veces o 3 veces, lo he explicado. Vuelvo y reitero. Dejar la base funcionando, dejar todos los soldados allí, sacar los misioneros que quieran salir, sacar los civiles, los contratistas y los colaboradores que tenían compromiso de sacarlos de allí. Ok, una vez se hace eso, entonces, simultáneamente se deja un equipo necesario como los aviones y algún equipo militar. Se saca la mayoría del equipo militar. La mayoría se saca. Se queda una parte para defender los soldados que quedan. Entonces se sacan, junto con los soldados que quedan, se sacan una parte esencial de los soldados y el equipo militar para que no quede nada en manos del enemigo, pero se deja una presencia militar allí bastante fuerte para proveer la transmisión de poder pacífica y segura para que no hubiera el debacle que hubo con los talibanes que se apoderaron de aquello. Y que quedara una plataforma económica que esa gente se pudiera sostener. ¿Qué pasa? En la desesperación de la locura de Biden, sacó la base primero, sacó los aviones, dejó sin protección a los soldados que estaban allí. Y después empezó a sacar, una locura, empezó a sacar soldados. Y después que empezó a sacar soldados, entonces empezó a sacar civiles en una mogolla. Que ustedes han visto los videos de la gente corriendo tras los aviones. No sé si hay un video por ahí que se pueda enseñar de eso, pero si no en este programa, en otro. Entonces, creó una confusión cuando vieron que se estaban yendo los soldados, que no se habían sacado todos los civiles.
que no se habían sacado todos los colaboradores, se formó un caos y hasta murieron soldados americanos allí por causa de la negligencia de Biden. Y si hay algo por lo cual debieran residenciarlo es por eso. Porque tanto que hablan de las muertes que hubo en el Capitolio, que fueron innecesarias, y por eso querían culpar a Trump y residenciarlo, pues entonces se debía residenciar a Biden por las muertes de soldados que hubieron, por la muerte de colaboradores y civiles que quedaron atrapados en un caos, en una confusión, cuando ya yo he declarado, yo que no soy militar, le he dado aquí un plan. Quizás al principio me enredé un poco, pero me voy desenrodando porque voy entendiendo, espérate, esto hay que ponerlo, es como un rompecabezas, no mete algo aquí, no. El plan es ese, el que yo le acabo de detallar. Entonces, al sacar los civiles y sacar las tropas, dejar allí un contingente con algún armamento importante, que en un momento dado se pudiera sacar del cantazo, o si no se podía sacar, volarlo en canto, y se acabó. Y volar la base en cantos que no la puedan usar. Eso es lo que había que hacer. Pero este señor, que lo pusieron allí para llenar un vacío, que es parte del plan de la nueva orden mundial, ha hecho un debacle. Todavía quedan gente, ciudadanos americanos, misioneros atrapados allí. Todavía ahí quedan colaboradores que algunos de ellos los han matado ya. Otros están huyendo de las montañas. La situación de un transfer militar económico correcto, como el que había planeado Donald Trump, porque, óyeme, es la estupidez de siempre. Pasa en América Latina, pasa en todos lados. Llega un gobierno y lo otro que hizo no sirvió. Como no reconocer que la vacuna existe, porque Trump no solamente promovió y obligó, prácticamente empujó la farmacéutica y la financió, y impidió que Bill Gates metiera el chip que quería meter, el que los suecos están metiendo allá en las manos y en la frente de la gente, allá en Suecia. Entonces, es esa estupidez de no reconocer lo bueno que hace el otro. Es lo que yo he visto en América Latina. Llega un gobierno y lo bueno que adelantó es que abandonarlo. Yo me lo recuerdo en Colombia, en Cartagena, el estadio Pedro de Heredia, donde yo terminé una campaña en un estadio que se me derrumbó un piso completo. Y gracias a Dios que no se mató ni se hirió nadie, porque era lo único que quedaba y lo tuve que usar. Pues como Rojas Pinilla había hecho eso, que había sido un dictador, pues eso no servía. Esa es la ignorancia, no servía. Pues había que dejar el estadio Pedro de Heredia, dejarlo allí. A mí me tocó usarlo. Yo me dieron permiso, lo usé. Yo no sabía que estaba abandonado, pero no sabía que de tantos años de abandonado las estructuras estaban malas. Y un día oí un temblor que hubo así, y parte, gracias a Dios, que la parte que se derrumbó nadie se hirió, y aquello estaba lleno, hermano. Se hirió un piso y a la parte de abajo, gracias a Dios, no había nadie. Y los que estaban arriba, que no se hirieron ni nada, no murió nadie, nadie por el hospital, ni veo ningún desastre allí. Pero ese es el fanatismo y el extremismo, la esquizofrenia política, que lo bueno que hace aquel no lo puedo reconocer. Entonces tengo que abandonarlo. Eso en todos nuestros países, eso aquí en Puerto Rico también. Eso pasa en todos lados. El único sitio que yo he visto que eso ha funcionado bien fue aquí, cuando Hernández Colón comenzó el puente Teodoro Moscoso, la Laguna San José, que había que dar una vuelta tremenda para llegar al aeropuerto. Pues Hernández Colón, del Partido Popular, tuvo la idea de construir un puente que se llama el puente Teodoro Moscoso, que tú cruzas la Laguna de San José y estás ahí en el aeropuerto. O puedes a la izquierda seguir para San Juan, o para la otra, para Carolina y para el resto de la isla. Pero mire lo bueno de esto. Cuando llegó Pedro Rosselló, él no abandonó eso. Lo terminó, y no solo lo terminó, cuando lo inauguró, mandó a buscar a Hernández Colón
porque el autor de eso y el que hizo la mayor parte o casi todo eso fue Hernández Colón. Y hay que reconocer, la Biblia dice, tengo en estima a los que me tienen en estima y honro a los que me honran. Y Pedro Rosselló, que no se dice eso de él, pues eso es algo bueno, invitó a Hernández Colón y entre los dos inauguraron ese puente que yo uso cuando voy para el aeropuerto y cuando regreso a mi casa y que no tengo que dar una vuelta larguísima. Dice, a diferencia cuando se hizo la Ruta 66, que la inició creo que fue un gobernador del partido PNP o del partido de oposición, y trató de terminarla, y entonces el Partido Popular estaba en el objeto, entonces fueron al Tribunal Supremo, que si los ambientes, y esa Ruta 66 la paralizaron los ambientalistas, los famosos ambientalistas, que la mayoría son un chorro de fanáticos, radicales politiqueros que usan el ambiente para promover sus causas de extrema izquierda radical. Bueno, como estaba en el poder, gobierno, no sé si fue Rosselló que estaba en el poder, pues eso había que pararlo. Y el Partido Popular lo paró en los tribunales a base de esta locura del ambiente. Bueno, así duró por años que había que dar una vuelta larga hacia Fajardo. Y llegaba la marca hasta Loíza, que fue lo que pudo terminar, ya fuera Rosselló, creo que fue Rosselló el que lo terminó hasta ahí, pero lo paralizaron ahí. Cuando llegó el otro partido, fueron al tribunal, quitaron la de eso y lo terminaron hasta creo que llega hasta Río Grande. Pero la maldita política del país entre los dos partidos nunca han terminado eso. Vino la recesión, vino la crisis y nunca se terminó. Ahí está, llegó hasta la salida de Río Grande y ahí terminó. Pudiera haber llegado hasta darle la vuelta a la isla. Esa es la esquizofrenia política, el egoísmo, la demagogia, lo demagógico, cuando la demagogia se mete en el pueblo. Entonces, hablando aquí en términos, porque esto va a seguir, vamos a empezar esto hoy, pero este es el tercer programa, vamos para el tercero y después vamos a ir al cuarto. Bueno, entonces, tenemos que tener discernimiento. Y una de las cosas son los falsos profetas. Pudiéramos hablar de los falsos profetas políticos, que eso sería otro tema luego. Pero vamos a hablar del peligro más grande para la iglesia. Nunca ha sido la persecución, aunque la persecución es diabólica. Pero nunca ha sido eso. Ha sido la infiltración de falsos profetas y falsas profetas. Vamos a ver para que vea que cuando llega Constantino en el año 313, él es un falso profeta político. Nombra a la iglesia como la iglesia del Estado y ahí es que se infiltran entonces todas las herejías que vienen después. Y en el cielo, recuérdense que fue Satanás el que se infiltró. Y mire lo que Cristo dice en Mateo 24. Dice bien claro en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4 al 5. Vamos a leer 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Escúchelo bien. Mirad que nadie os engañe. Vamos al verso 5 del capítulo 24 de Mateo ahora. ¿Y por qué dice que nadie os engañe? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usarán la Biblia, usarán el nombre de Cristo para engañar con doctrinas falsas al pueblo, hermano. Usarán la Biblia. Lo más peligroso es cuando el diablo usa la Biblia. Le voy a dar un ejemplo del siglo XVIII, en el 1800 y pico, por ahí, no
recuerdo la cifra exacta, la puedo buscar. Hubiera tomado con tiempo, se las tenía todas esas cifras aquí, pero le voy a dar. En 1800 y pico no se estaba predicando de la venida de Cristo. Y eso era como algo que estaba escondido. Se predicaba el Evangelio, se convertían las almas, pero no se estaba hablando de Cristo. Aparece un predicador llamado William Miller. Ahora, William Miller fundamentalmente se considera el padre de las demás herejías que surgieron tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Oiga bien claro. Y que surgen dentro del término de ese tiempo, del 1800 y pico, y luego en 1900 y pico. Él es el padre de todas estas doctrinas falsas que ustedes ven, que las voy a ir enumerando una por una, para que ustedes lo entiendan. Y Cristo da la advertencia, que usarán el cristianismo. Bueno, Mahoma es uno, que cogió parte del cristianismo y lo mezcló con el judaísmo y sacó el islam. Ahí tiene uno. Entonces ahí tiene uno que toma parte de la enseñanza de Cristo y funda una religión nueva. En el caso de William Miller, él va a la Biblia y entiende que hay algo que se llama la venida de Cristo. Él entiende que hay algo que se llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahí va bien. Ese es el peligro, hermano. Que el error comienza, es una mezcla de verdad con mentira. Y esto fue lo que Cristo advirtió. Muchos dirán en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay otras escrituras que voy a leer más adelante durante esta serie, porque estamos en la parte 3 de la serie. William Miller, si tiene retrato ahí, por favor, pónmelo para que la gente lo vea. Y mientras hablo, déjame el retrato de este hermano aquí. Déjamelo ahí, a menos que no te pida que te lo quite. Este señor, este hermano, William Miller, se mete a estudiar la escatología, la profecía, y descubre, estudiando la realidad bíblica, sobre algo que está ahí, que se conoce, que es el arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo va a venir y va a arrebatar la iglesia, pero lo confunde también con la venida visible, pero él empieza primero a enseñar que Cristo va a venir a arrebatar los santos. Hasta ahí va bien. Entonces, donde se desvía es que empieza a confundir la Biblia. El espíritu del diablo es un espíritu de confusión y de error. Y hay que tener cuidado con el espíritu de error. Y William Miller, entonces, que es el padre de cuanto disparate hay después, que le señalaré con el tiempo, William Miller lo primero que pone es una fecha y unas señales que se van a cumplir en esa fecha. Primero, omite que la Biblia dice que ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre debe venir, nadie lo sabe, ni los ángeles mismos. Este Señor que usted ve aquí. Y todo está bien. Empieza a predicar que Cristo viene a buscar su iglesia, se empiezan a convertir miles de personas y entonces empieza a decir la fecha. Ahí es que es donde la daña. Entonces pone una fecha exacta, un año exacto, un mes exacto. Y entonces en esa realidad de lo que él pone, William Miller, en esa realidad que él pone de la fecha exacta, del año exacto, dice que las estrellas caerán del cielo en ese momento que él viene, y ahí viene una mezcla, porque eso se mezcla y no tiene nada que ver con el rapto, porque para el rapto no hay señales alguna, pero él en su ignorancia dice que y toma eso de la profecía que tiene que ver con los eventos que tendrán que ver con la venida visible de Cristo y crea una confusión. Y dice que cuando el rapto acontezca,
en el día tal, en el mes tal, en el año tal, las estrellas caerán del cielo y el sol no dará su luz. Se mezcla unos eventos con otros. Entonces da la impresión analítica de que cuando esto suceda, ahí pasa el rapto. La gente creyó este error. Satanás es un padre de mentira, es un engañador. Lo dice bien claro la Biblia. Para que Satanás no tome ventaja alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. El Dios, 2 Corintios 2:11, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la luz del Evangelio. Y William Miller crea un avivamiento por toda la nación de Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, en Nueva York, en diferentes estados. La gente se preparó y como él puso un día, puso una fecha, puso un momento específico, prácticamente definió, y la Biblia lo que quiere decir, algunos interpretan que lo que significa es que no dice el año, pero el año se puede decir, o hasta el mes, ¿no? Lo que él quiso decir que la fecha exacta, ni hora, ni medio año, nadie sabe, ni los ángeles mismos en el cielo. Un secreto que hay. Jesús lo sabe ahora, porque ahora Él está en la completa divinidad, pero la parte humana, porque Cristo tenía doble divinidad, tenía la naturaleza humana y tenía la naturaleza divina. En su naturaleza humana, ni Él sabía cuándo iba a retornar. Ahora, entonces la gente se viste, se preparan para ese día que Él dijo, para ese mes que Él dijo, para esa fecha que Él puso, y pasan unas cosas que le dan fuerza a eso. La gente creyendo, mira que se habían convertido, porque hermano, esta es la trampa del diablo, se convierten para después revelarlo y crear otras doctrinas falsas. Entonces William Miller riega esto, a la gente lo alaba como el gran predicador que ha revivido la venida, el advenimiento de Cristo. Este señor que ha dejado su foto ahí. Y este supuesto estudioso de la Biblia transgiversa todo, porque así es el diablo, y entonces la gente se viste de túnicas blancas. Muchos se fueron a las azoteas de los edificios, algunos se fueron a los puentes, otros se fueron a los montes, se treparon a los montes, hermano. Se treparon a los montes y todo esto. Y se prepararon para ser arrebatados por el Señor. Escuche bien claro esto, hermano. Entonces, para el colmo, ese mismo día, esa misma fecha, ese mismo año que él había profetizado o interpretado escatológicamente, profética, bíblicamente, que era el arrebatamiento y la venida de Cristo, porque mezcló las dos juntos, que él eliminó la otra realidad y puso esta. Y todos miles de personas en todo Estados Unidos listos para irse en el rapto. Para el colmo, hay un eclipse solar. El sol no dará su luz. Hay un eclipse solar. Y a la misma vez que hay un eclipse solar, hay una lluvia de meteoros que la gente interpreta como estrellas cayendo del cielo. Y la gente ahí adorando a Dios. Muchos de ustedes que están en doctrinas de error están ahí engañados y ya iremos con nombre y apellido trayendo uno por uno y sus retratos aquí. Ponme retratos de nuevo. Y entonces cuando este señor William Miller, todo el mundo está esperando, de momento termina, creo, si mal no me equivoco, el eclipse solar terminó como a la medianoche. Dejaron de caer, se veían los meteoros porque según el eclipse solar, que duró como hasta la medianoche, hasta tarde de la noche. Cuando terminó todo, la gente estaba vestida de blancos, nadie se fue. Fue un engaño, una falsa profecía. Un falso profeta vestido de honestidad, de sinceridad, equivocado. ¿Sabe la tragedia de esto? Número uno, algunos se suicidaron, se tiraron de los techos de las casas. Otros se tiraron de los puentes. Otros se tiraron de los montes. Otros se enfermaron mentalmente. Segundo, muchos
Muchos se defraudaron y no creyeron más nada en nada. Tercero, otros tomaron eso y formaron otras sectas que ustedes verán a pasar del tiempo, basadas en todas estas interpretaciones de una falsa interpretación del rapto y de la venida de Cristo. El daño fue por años fatal. Este fue el peligro. Esto fue lo que Cristo advirtió, hermano. Esto fue lo que Cristo advirtió claramente que vendría. Falsos profetas. Gente bien, y los falsos profetas a veces son gente sincera, hermano. Son gente buena. Son gente buena. Y todo esto es increíble. Pero hubo, dice 2 de Pedro, capítulo verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, arrayando sobre sí misma destrucción. Yo hablaré de esto en el próximo programa. Pero le digo bien claro, hermano, este es el peligro que hay. Esto no es lo único. Hay gente ahora mismo creyendo doctrinas falsas dentro de la misma iglesia, predicando herejías. Y especialmente en los últimos días hubieron varios predicadores, uno en Perú, uno en Puerto Rico, que llegaron a decir que Cristo no era Dios. Y una de las blasfemias y las herejías más grandes de la Biblia es negar la deidad de Cristo. Entre esos están los judíos ortodoxos. De ahí salió el cristianismo. Pero el judaísmo no es el cristianismo. El cristianismo es el nuevo pacto. Y entre esos están los judíos que niegan que Cristo es Dios. Que fue un profeta, algunos dicen que fue un falso profeta, algunos dicen... O sea, entre esos están los musulmanes, que dicen que fue un hombre bueno, pero fue un profeta, pero no es Dios. Entre esos, hermanos, hay un montón de gente, montones de sectas, que usan el nombre de Cristo, pero no reconocen su divinidad. Y lo dice bien Primera de Pedro 4:1. En los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Si usted está en una secta que niega que Cristo es Dios, que Jesucristo fue a los suyos vino y los suyos no recibieron. En el principio, 1 Juan 1:1, en el principio era el verbo, Cristo, y el verbo era, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en todo el Nuevo Testamento, los apóstoles afirman que Cristo es Dios. Si usted está en una secta, a mí no me importa la que sea, que niega la divinidad de Cristo, usted está en una herejía y usted está en peligro. Si todavía usted no ha caído en esa y está salvo, escape por su alma. Bote todas esas enseñanzas, quémelas si pueda, sácalas. Échalas al zafacón o entiérrala si no quiere molestar a nadie, pero salga de eso. Como le dijo los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Vuelvo y te repito, si tú estás en una secta que niega que Cristo es Dios, escapa por tu vida. A mí no me importa lo bueno que parezca. Lo bueno que parezca. Como he dicho, hay sectas que creen que Cristo es un profeta, que Cristo fue un hombre bueno, un gran maestro, pero no es Dios. Y entre eso hay musulmanes, hay judíos y otros más. Si tú estás metido en eso, si tú estás metido en una secta, vuelvo y repito, que niega la divinidad de Cristo, estás camino a la perdición. Escapa por tu vida. Quizás todavía no has caído en esa porque te tienen entretenido con todas las demás
ignorancia y doctrinas falsas. Ríndete a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos, sino Cristo. Dice, si confesáramos con nuestra boca al Señor Jesús, no los profetas, no a Mahoma, no a Confucio, no a Buda, no al falso, al rabino, a quien sea, o al falso, o a Elías, o a Jeremías, no. Si confesáramos con nuestra boca al Señor Jesús y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, somos salvos. Si confesamos nuestros pecados a Él, no a más nadie, ningún hombre, ningún cura, ningún pastor, apóstol, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el Evangelio. Y termino con esto. No murió más nadie por nosotros, ningún líder religioso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el nombre de Jesús confiesa a Cristo, arrepiéntete, entrégate a Dios, sal huyendo de esa doctrina falsa. Hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga grandemente.